Bien, vamos a iniciar con el curso de trabajos en caliente. Para esto vamos a revisar el temario. La primera parte que vamos a revisar es el objetivo, normatividad vigente, riesgos asociados, trabajos de corte y soldadura, tanto la parte del uso del esmeril y máquina para soldar con arco, equipo de protección y por último vamos a revisar procedimientos de permisos de trabajos en caliente. Bien, el objetivo de este curso pues es capacitar al personal en información general relacionada a la normatividad vigente, los riesgos asociados del corte, soldadura, el equipo de protección que debemos de utilizar y el procedimiento y protocolo de corte y soldadura. Bien, la normatividad vigente con respecto a los temas de corte y soldadura es la norma 027. Esto nos refiere un poco más a los permisos, a qué requisitos debe de tener el procedimiento de autorización de un corte o una soldadura. Pero también hay otro tipo de normas que nos ayudan a especificar, por ejemplo, cómo vamos a cortar, cómo vamos a realizar una simbología, un plano de corte y soldadura. La parte de soldadura es la norma NMXH 111. La norma 002 también refiere de la Secretaría del Trabajo algunos temas relacionados al uso de equipos de emergencia para este tipo de trabajos que es considerado un trabajo peligroso. Y por último, la parte de la norma internacional OSHA, que también refiere a algunos temas importantes y aporta información pues bastante importante o mejorada y actualizada acerca de los trabajos en caliente. Si bien un trabajo en caliente pues es trabajos realizados de corte netamente relacionados a los trabajos de balconeros, forjadores, aluminieros y soldadores. Y también cabe mencionar que hay que especificarlo y mencionarlo que las actividades de esmerilado, desbaste, perforación, martillado, maquinado y laminado también son consideradas actividades de corte y soldadura. Y bien, una definición como tal son todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o recipiente que contenga o haya contenido residuos inflamables o explosivos para que el trabajador realice la unión, separación o perforación de metales. A eso definimos a las actividades de solde y cortador y corte. Bien, cabe mencionar que hay ciertos riesgos asociados a este tipo de actividades. El primero, cortes, cortaduras y laceraciones, aplastamientos, quemaduras, incendios, mutilación y exposición de vapores peligrosos generados durante la soldadura y el corte. Vamos a dejar unos links de videos relacionados a accidentes por manejo de maquinaria relacionada a corte principalmente. Si bien algunos de los materiales que vamos a estar cortando debemos de conocerlos y cuáles son sus estructuras. Tenemos cuadrados como el PTR, ángulos, vigas IPR y IPS, soleras, canaletas o canales. Tenemos también los famosos tubulares y hay también cierto tipo y multivariedad de soportería, llámese rieles, mosquiteros, duelas, etc. Cabe mencionar que la principal herramienta que vamos a manejar para realizar cortes es el esmeril angular. Y pues principalmente es utilizado para devastar, pulir piezas y cortar. En esta maquinaria pues podemos tener como partes principales la carcasa, mango auxiliar, disco, protección, interruptor, mango y cable de alimentación.
Cabe mencionar que el disco va a ser el que va a estar cambiando durante los diferentes usos que vamos a tener. Entonces, nos debemos de hacer ciertas preguntas antes de empezar, pues, a realizar un tipo de corte, desbaste en el uso del esmeril angular. Las primeras preguntas son, ¿qué tipo de material voy a cortar? La velocidad máxima de operación del disco, el diámetro del esmeril, el diámetro de disco. Entonces, con esa información nosotros podemos tener información segura de cómo vamos a utilizar un disco. Vamos a dejar otro video en la descripción, anexo a esta capacitación, para que ustedes puedan considerar el uso de estos discos. Controles operacionales en el manejo de cortes. Se recomienda girar el disco al menos 30 segundos, esto para que agarre su potencia máxima. En ningún momento vamos a retirar lo que es la guarda protectora, y esta guarda la debemos de mantener a 185 grados. Siempre es recomendable no cambiar el disco sin antes desenchufar el esmeril. No vamos a utilizar la fuerza para ajustar las bridas, que son los tornillos de ajuste en colocación de discos. No está permitido frenar el disco con algún tipo de material. Esto reduce y aumenta las probabilidades de una rotura de disco y reduce la parte de funcionalidad de este disco. Lo recomendable siempre es alejar material combustible del uso del esmeril angular, y como recomendación es no colocarse frente a donde salgan las rebabas del material que estamos cortando. Algo importante es verificar que las revoluciones del equipo del esmeril sean las recomendadas por el disco de operación, el disco que estamos usando. Algo que también, pues, que inicialmente debemos de hacer siempre es verificar que las bridas sean del diámetro correcto del disco. Verificar que las bridas estén limpias y únicamente, como recomendación, hacer los cortes a 90 grados. Evitar ladear lo que es el disco. También algo importante es sujetar adecuadamente perfiles. Cualquier movimiento puede provocar daño al disco. A pesar de que nosotros podamos realizar los cortes a 90 grados, como es lo recomendado, si nosotros no tenemos fijo un material, pues puede suceder que también se rompa un disco. Algo también en cuanto a operación y mantenimiento del equipo es mantener a 25 grados y a una humedad máxima de 50 grados, 50% de humedad es la herramienta en uso o discos. Vean ustedes, entonces, un disco siempre nos va a proporcionar información valiosa, tanto de la denominación del producto, periodo de validez, lote de fabricación, recomendaciones de seguridad, dimensiones, que eso es muy importante a la hora de colocar el disco, y los materiales por los cuales podemos utilizar ese tipo de disco. También algo sumamente importante, las revoluciones máximas de operación de este disco. Y bien, el equipo de protección recomendado para realizar cortes es lentes tipo gogle, mandil u overol, guantes de protección, botas, en su caso utilizar casco, una careta y tapones auditivos o protección auditiva. Entonces, algo también fundamental es la guarda que tiene el mismo equipo, nunca debemos de retirarla.
también es un equipo de protección en la maquinaria. Algo que también se realiza durante el uso del esmeril angular es el pulido. El pulido, pues, es la acción de quitar materiales, puntas, rebabas, devastar el material con el fin de detallar material con la ayuda de discos abrasivos. Entonces, los discos que vamos a utilizar son de diferentes materiales y lo que hacen es abrasar el material en cuestión. Lo recomendado para hacer un pulido con el esmeril angular es limpiar superficie, elegir el disco adecuado, no utilizar discos de corte, inspeccionar disco y conexiones, tomar el esmeril con las dos manos, es decir, con la ayuda que tiene para la mano, usar un disco en posición de 30 grados y nunca a 0 grados, detener el disco en vacío y no con materiales, es decir, detenemos el disco no con materiales, sino al vacío, al aire se podría decir, para evitar un daño en el disco y en el equipo mismo. También al finalizar debemos, o al cambiar discos, debemos desconectar siempre el equipo. Algunas recomendaciones para devastar y pulir. Cuando nosotros tengamos materiales de hierro y acero, debemos de utilizar discos de óxido de aluminio. Cuando tengamos el material en cuestión a devastar o a pulir de aluminio y cobre, debemos de utilizar discos de óxido circonado. También cuando vayamos a devastar o pulir acero inoxidable, debemos de utilizar óxido de aluminio y óxido circonado. Ya existen diferentes tablas de recomendación para el uso de discos, dependiendo del material a pulir. Y bien, un equipo importante de trabajos en caliente es la soldadura. La soldadura, pues se trata de la unión permanente de dos materiales, generalmente metálicos, que se transforman en una nueva pieza. Y podemos utilizar un arco eléctrico, gas, láser u otras fuentes de energía. Normalmente, el autorizado y el más común es el arco eléctrico, que utiliza una fuente calorífica que llega hasta 4000 grados centígrados. Algo muy importante es que cuando nosotros realizamos una soldadura, una escoria o chispa salta hasta 11 metros y puede pasar hasta 20 minutos antes de su enfriamiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros manejemos este tipo de máquinas por arco, debemos de ubicar una máquina despejada, identificando que una máquina tiene diferentes polaridades, debe estar siempre aterrizada, tiene un portaelectrodo y un electrodo que nos sirve para soldar. Entonces, en ese espacio de trabajo debemos de garantizar un espacio libre de 46 centímetros alrededor y mantener una ventilación adecuada para la máquina. Asegurarse que el voltaje sea de la corriente, el de la máquina, sean los indicados, es decir, que sea lo suficiente la energía que le estamos dando a la máquina. En caso de talleres, en caso de un lugar ya establecido para soldadura, pues debemos de contar con un centro de carga tipo industrial. En caso de tener que utilizarla en una casa, se conectará directamente en el tablero de alimentación. Algo también importante es que nos aseguremos que la conexión y desconexión del equipo por algún tipo de emergencia sea rápida. Y evitar conectar la tierra física a cablería eléctrica, gas, líquidos inflamables o cadenas. También pueden ser ductos que tengan todo este tipo de cosas.
El equipo de protección recomendado es gorro protector, botas, carcasa de cuero y polainas, carcasa, delantal de cuero o toleto, guantes de cuero, tipo mosquetero para proteger manos y muñecas, mascarilla respiratoria para polvos metálicos. Esta normalmente se cambia una vez a la semana. Máscara para soldar. Esto se utiliza principalmente la máscara para soldar para evitar enfermedades como el ojo de arco. También es recomendado utilizar una cortina óptica protectora en caso de tener personal alrededor. Algo sumamente importante es utilizar un tapete dieléctrico en seco de la pieza y de trabajo y tierra. Esto nos ayuda a aislar y evitar una descarga eléctrica. Generalmente se recomienda apagar la máquina cuando no esté en uso, utilizar el calibre de cablería correcto, es decir, si nosotros estamos manejando un amperaje para soldar, debemos de utilizar el calibre correcto para transportar la energía y generar el arco. Mantenerse siempre a distancia del humo y leer principalmente las hojas de seguridad del material a soldar. Lo inicial para manejar la máquina para soldadura por arco es bajar los tableros, la parte de los amperajes y los volts al mínimo para poder arrancar la máquina. No tener cerca las puntas del electrodo y la tierra. Y definir cómo vamos a utilizar las soldaduras, si de forma directa o inversa. Entonces, vayamos un poco más a los trabajos de corte y soldadura, más a las cuestiones de seguridad. Siempre un corte, una soldadura, nos va a generar chispas, nos va a generar una fuente de calor por generación de chispas. Lo fundamental es solicitar un permiso de trabajo en caliente, el cual se le tiene que ser autorizado por el Departamento de Seguridad e Higiene. Ese permiso es una serie de instrucciones y checklists acerca del lugar y acerca de los materiales a soldar y acerca también del área en la que se va a soldar. Se le debe de proporcionar un extintor y ese extintor debe ser utilizado por un guardián del fuego que va a estar al pendiente de cualquier chispa que se emita. También algo muy importante es que se debe delimitar el área donde se va a soldar. En este caso, si hay lugares en los cuales no podamos mover un material combustible, es necesario entregar una lona ignífuga para evitar cualquier fuga de chispa. Antes de poder realizar las personas algún corte, una soldadura, principalmente se les debe de hacer un estudio, un examen médico de diferentes índoles. Un médico integral, un espirométrico, una audiometría, hematología completa, química sanguínea, un test visual y rayos X de tórax. Esto lo define la norma 027. Entonces, ¿cuál de estas actividades se consideran en trabajo en caliente? ¿Un corte con un disco? Sí, sí podemos decir que es un trabajo en caliente y que está fuera. Ojo, ahí es muy importante saber que debe estar afuera de un taller de soldadura. Soldadura eléctrica, sí, siempre y cuando esté fuera del taller de soldadura. Vamos a ver también que, por ejemplo, una planta para fabricar tubos no es considerado un espacio
en el cual estemos otorgando un permiso de trabajo en caliente, una fundidora tampoco, pero sí lo puede ser a lo mejor una soldadura de alguna pieza, algún corte, desbaste en una área diferente. Un cautín también es considerado un permiso, un trabajo en caliente, siempre y cuando se cumpla de que esté afuera de un taller. Veamos entonces parte del historial fotográfico. ¿Qué errores podríamos tener en este permiso de trabajo en caliente? Tenemos un guardián, tenemos un extintor, pero hacen falta detalles. Esto vamos a analizarlo un poco más adelante cuando conozcamos lo que es un permiso de trabajo en caliente. Vean ustedes también un trabajo en caliente que se refiere un poco más al corte, quizás un desbaste de alguna, un equipo, un rack de material eléctrico. Quizás la parte de desbastar, quitar esporias de algunas piezas, también es considerado un trabajo en caliente. Y también otro tipo de trabajos en calientes que lamentablemente pues pueden provocar un incendio. Vean ustedes, esta es una banda transportadora de semillas en un silo. Normalmente existen gases saturados en el área, el propio grano es inflamable y la banda puede transportar cualquier chispa que caiga en ella. Por ejemplo, hasta 300 metros de distancia iniciar un incendio en un lugar remoto donde no ha sido tomada la precaución, ¿sí? Esto es de suma importancia en un permiso de trabajo, por eso se realiza un análisis rápido de qué elementos pueden provocar un incendio. Entonces vean lo que puede provocar un análisis incorrecto, una autorización de un permiso que no ha sido analizado cuidadosamente. En época de lluvia, si no se controla la humedad en el interior del silo, ese es un silo el que estamos viendo, se generan gases inflamables debido a que el grano fermenta con la humedad y generan dichos gases. Y cualquier chispa, cualquier corte o soldadura en un elemento estructural, en algún metal o una soldadura, corte, puede generar pues un incendio, una explosión también. Entonces, ustedes, por ejemplo, realizarían un corte o una soldadura en este sitio. Esa sería una de las preguntas. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos seguro? Para esto, también tenemos situaciones en las cuales pues, nos vamos a presentar con diferentes elementos, diferentes materiales a nuestro alrededor. El análisis de un permiso de trabajo en caliente siempre va a cambiar, siempre va a diferir. Enlistemos, por ejemplo, ¿qué vemos en la imagen? Hay bolsas de plástico, cajas de cartón, una rejilla en piso. No sabemos qué tipo de fluidos puedan transportarse ahí. Existe un piso mojado para una máquina pues por eléctrica que genera soldadura por arco, también es peligroso. Debemos preguntarnos también si la atmósfera es inflamable. Existe una inspección de mangueras en soplador, sopletes, en reguladores. Esto principalmente para la soldadura con acetileno. La persona que se deja como guardián de fuego
está capacitada en el uso de extintores. Pues, son preguntas que debemos de realizarnos. Este otro también, veamos, enlistemos algunos puntos. Casco metálico para corte y soldadura. ¿Es correcto utilizar ese tipo de casco? Hay cajas de cartón alrededor. Hay una cubeta. ¿Qué es lo que tiene en su interior esa cubeta? ¿Qué hay en el contenedor gris? ¿Hay orden y limpieza en el área de trabajo? ¿Se inspeccionó la cablería de la maquinaria de soldadura por arco? ¿Existe algún ducto cercano? ¿Qué transporta en su interior? ¿Dónde está el extintor? Veamos las estadísticas. Las operaciones inseguras de corte y soldadura y de trabajos en caliente ocasionan aproximadamente el 8% de incendios. Pérdidas de 12 al 15% del material total del valor de los siniestros en propiedades industriales. Todas estas pérdidas son evitables, siempre y cuando se haga un análisis correcto de permiso de trabajo en caliente. Para realizar un corte, una soldadura, debemos de tener libre el espacio de materiales inflamables a 11 metros de radio a la redonda, es decir, 22 metros de diámetro de un círculo a la redonda. ¿Cómo podemos calcular esto? Simple y sencillo, son 35 pasos de radio. Se recomienda siempre cerrar aberturas en lugares de pisos, principalmente bandas transportadoras también, apagarlas, evitar cualquier tipo de fisura que se encuentra, un suelo no barrido también puede provocar un conato de incendio. Y retirar también cualquier material combustible. Si no podemos moverlo, es recomendable el uso de lonas ignífugas. Cuando nos encontramos en un segundo piso o más, debemos de considerar que una chispa puede viajar hasta 12 metros o más. Debe haber 2 guardianes de fuego en 2 diferentes niveles. Y lo recomendado siempre es retirar cualquier material combustible. Sellar cualquier fisura, grieta por la cual pueda viajar una chispa. Entonces, este es el análisis que podemos tener en un sitio. Podemos tener tubería, podemos tener puertas, aperturas, rejillas, por lo cual se debe siempre analizar ese tipo de equipos o instalaciones, tuberías, rejillas, fisuras, material combustible alrededor a 11 metros de radio. Recomendaciones: siempre el guardián de fuego debe estar atento a las chispas y la persona que esté soldando al trabajo que está realizando. Entonces, el permiso de trabajo en caliente siempre se involucra un soldador, un cortador, personal de seguridad e higiene, un guardián del fuego, en caso de tener 2 niveles, 2 guardianes, un monitorista y un cierto lapso de tiempo de monitoreo, tanto por parte de los guardianes de fuego como parte del monitorista o personal de seguridad e higiene. Entonces, algo muy importante antes de comenzar el trabajo, el permiso de trabajo, es realizar este tipo de checklist. Es un checklist muy burocrático que busca evitar que se realice un trabajo en caliente si este no es muy necesario. Es metódico a la vez y busca brindar seguridad al trabajo cuando este debe realizarse.
Aquí es muy importante mencionar que un permiso se otorga al guardián, otro permiso se otorga al personal de seguridad e higiene y otro al monitorista. Vean ustedes, entonces, ¿qué elementos podemos identificar como riesgosos? ¿Qué elementos no han sido analizados en un permiso como este? Ya que conocemos qué elementos básicos podemos tener en un permiso de trabajo en caliente, ¿qué podríamos analizar de todo lo que ya vimos del historial fotográfico? Si nos dijeran el día de mañana, vamos a realizar un corte y soldadura en este sitio, ¿qué observaciones podríamos tener? ¿Qué tendríamos que hacer para realizar un corte o soldadura? Nuevamente, regresemos. ¿Qué tendríamos que observar en este permiso? Y bien, pues hasta aquí hemos terminado el curso de trabajos en caliente y vamos a dejar un examen en la descripción de este video. Gracias.